Hola, esta es una conversación más que transcurre en Bilbao durante la celebración de la reunión de divulgación científica Naucas, donde quienes conversan con nosotros y yo mismo en algunas ocasiones hemos dado charlas de divulgación científica a públicos que además han ido creciendo. Quiero dar las gracias a Naucas y a sus organizadores, a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y, por supuesto, a quienes nos apoyan en GoFundMe y en Patreon. Sin ustedes no podríamos estar aquí, no se podría haber hecho el viaje, el equipo lo habéis comprado vosotros. Son ustedes los verdaderos productores de esto. Hoy vamos a conversar con un divulgador que viene por igual del mundo de las ciencias que de la educación, que es Javier Fernández Panadero. Javier, muchísimas gracias por venir con El Rey va desnudo. Javier Fernández Panadero es licenciado en Ciencias Físicas y cuenta con un diploma de estudios avanzados en telecomunicaciones y trabaja como profesor de tecnología en educación secundaria, además de colaborar en radio, televisión y prensa. Con mucha frecuencia imparte charlas sobre divulgación y realiza espectáculos de ciencia para niños y público en general, con experimentos incluidos. Afortunadamente todavía no incendia nada de relevancia. Es también autor del blog La Ciencia para Todos y de los libros ¿Por qué el cielo es azul?, ¿Por qué la nieve es blanca?, El mundo de Max, Experimentos para entender el mundo, Aproxímate, que lo tenemos aquí, Como Einstein por su casa y Cómo le explico esto a un extraterrestre, además de un libro electrónico gratuito, Pienso que de Storming. En la descripción de este vídeo, aquí mismo en la cajita blanca, encontrarán enlaces a todos los espacios de Javier en internet, su blog, su Twitter, sus páginas y por supuesto el enlace al libro gratuito. ¿Me faltó mencionar algún libro? No, yo creo que sí. Lo que pasa es que ¿cómo explico esto a un extraterrestre? Es el cuarto, no es el último. No, sí, es que en orden ya no llegué a tanto. Pero vamos, yo están creo que sí. Todos los que has escrito, que son un montón. O sea, empecemos con lo primero, pues, ¿por qué el cielo es azul y por qué debería importarnos? No sé, a ver, el cielo es azul, pues ya, es azul, ¿no? Salvo cuando se pone gris porque se nubla, o es de noche que se pone negro. Pero pues así es la vida. Mira, buscando subtítulos para ¿Por qué el cielo es azul?, un amigo dijo, ¿y a quién le importa? Que lo llamásemos, sí. ¿Por qué el cielo es azul y a quién le importa? ¿Por qué debería importarnos saber por qué el cielo es azul? Pues hay un primer impulso, que es la pura curiosidad, que es el mismo por el que uno aparta el visillo para mirar a ver qué hacen otros, ¿no? Y luego, sobre todo en mi evolución como escritor y como presentador y tal, voy tirando mucho también hacia la aplicación en la vida cotidiana de las cosas que uno aprende. Sobre todo en el último libro, en Como Einstein por su casa, yo hago lo que llaman life hacks, trucos caseros, para demostrar que no solamente toda la tecnología con la que nos están oyendo y viendo, nuestra vida se apoya en un montón de tecnologías, sino que el conocimiento que tú tienes puedes aplicarlo directamente, salir de situaciones cotidianas, ¿no? Pero debería... ese libro, por ejemplo, yo creo que uno de sus éxitos ha sido el título. O sea, que al final eso es una pregunta que hacen los niños. A mí me la contestaron en tercero de carrera, en óptica. Pero eso es una pregunta que se hace la gente. Entonces yo creo que también está satisfaciendo esa necesidad básica de que a lo mejor es falaz, que a lo mejor no hay un porqué para las cosas, ¿no? Bueno, en ciencia no es un porqué, sino está ocurriendo que es azul. Es un cómo, cuál es el mecanismo mediante el cual llega a que sea azul. Eso es, que es un poco más largo. Claro, pero no es el porqué profundo de la filosofía, que nunca se puede explicar. No es un porqué finalista, no. Claro, pero sí que nosotros tenemos esa necesidad de buscar un sentido a las cosas, un propósito, que puede ser puramente un engaño, ¿no? Una falaz, pero sí que andamos detrás de eso. Entonces, yo creo que a la gente le llama mucho la atención y también cuando ve que una cosa la entiende, quiere saber más. Y de alguna manera muchas veces hemos renunciado a saber porque hemos entendido que yo es que no entiendo filosofía, no quiero leer más, no entiendo de física, no quiero leer más. Yo creo que es una manera de abrir la puerta a que la gente haga un poco, a ver cómo te lo diría, es que hay una cosa que yo defiendo mucho que lo llamo la zona intermedia, que es que aquí la mayoría de nosotros no somos brillantes en particularmente nada, pero nos gusta jugar a pintar un poco, bailar un poco, cantar un poco, escribir un poco, y me parece que eso es el placer de que podamos hacerlo. Entonces yo creo que también ese placer de que alguien quiera saber un poquito de ciencia y podamos acercársela, pues a mí me parece muy... O sea, que es un espacio de libertad en el que tú, mañana quiero tocar un poco el piano y... Pues es que no vas a ser Rubinstein, pues ni lo pretendo, pero quiero poder tocar un poco, ¿no? Es lo que algunos llaman la alfabetización científica, el alfabetismo científico, el tener una idea de cómo funciona la ciencia que no implica forzosamente entender las ecuaciones de Maxwell, y yo lo digo con toda la frescura de quien nunca las ha entendido.
pero que es entender cuáles son los mecanismos mediante los cuales la ciencia llega a donde llega. Y el ejemplo del cielo es azul es muy interesante. A mí siempre me ha resultado interesante porque es menos simple de lo que parece. Influye en un montón de cuestiones, y si quieres comentamos rápidamente, comenta rápidamente por qué el cielo es azul, que inciden en otras áreas de lo que hacemos y de lo que entendemos, e inciden en nosotros mismos. Yo siempre lo digo respecto de mis gafas, ¿no? Sin Newton las cosas seguirían cayendo con la misma aceleración, pero sin Newton yo no podría ver, porque su trabajo sobre óptica abrió las puertas a que muchísimos seres humanos podamos ver cosas maravillosas pese a tener una deficiencia visual congénita. La explicación de por qué el cielo es azul es compleja. Sí, sobre todo, o sea, a ver, como yo lo que hago es eso que tú llamas alfabetización, o que a veces se llama popularización, incluso también con mi trabajo de profe, al final yo hago divulgación de frontera, por decirlo de alguna manera. No estoy predicando a conversos. O sea, que cuando yo escucho a mis compañeros hablar sobre sus últimos investigaciones, descubrimientos, eso de divulgación es importante. Yo como profesional y como profesor tengo que actualizarme, pero mi trabajo no es despertar vocaciones científicas tampoco. Yo voy a alfabetizar a una sociedad. Además, yo doy enseñanza obligatoria, o sea que yo... Una de las cosas que enseño es, digamos, la ciencia que el país se asegura de que deba saber, ¿no? Pues todos sus ciudadanos. Y yo estoy mucho en esa pelea. Cuando uno explica por qué el cielo es azul, claro, pues tú dices... yo lo explico así, creo que es como muy sencillito. Todo el mundo tiene la experiencia de ver motas de polvo brillando en un rayo de luz. Cuando ese objeto, esa motita de polvo, tú la ves brillar porque la luz del sol se refleja o se dispersa y va hacia tu ojo. Cuando ese objeto que dispersa es muy pequeño, en vez de difundir todos los colores por igual y que tú los veas blancos, no los difunde por igual y difunde mejor los de longitud de onda más corta, o sea, los azules, violetas. Y como no hay mucho violeta en la luz del sol, que hay más azul, pues por eso esas moléculas de la atmósfera que están dispersando la luz blanca dispersan fundamentalmente el azul. Y la gente dice, ay, pues lo he entendido. Claro, no le vas a corregir, vas a decir, no lo has entendido, porque esa dispersión va con la potencia cuarta de... No, claro, pero eso, para explicarte eso ya me tengo que ir a conocimientos muy superiores. Pero claro, sí, es que realmente ninguno entendemos nada. Quiero decir, al final siempre te quedas en un grado de complejidad menor, claro, que la otra persona se queda contenta, ¿no? Oye, ¿cómo nacen los niños? Pues mira, papá y mamá, no sé qué, no sé cuánto, pues muy bien, ¿no? Pero todo tiene una complejidad infinita. Fíjate, hablando de esto, el otro día con mis alumnos les decía, vosotros sabéis que, como también hay muchos chavales inmigrantes, les decía, vosotros sabéis que hay personas que cogen una piedra, se la suben al hombro y luego la dejan caer y hacen eso todos los días un montón de horas entrenando y van a competiciones. Y hay una cultura entera detrás de eso y se lo pasan que te mueres con una actividad que de simple podríamos entender que es idiota, ¿no? Pero todo eso tiene un montón de elaboración por dentro, ¿no? Entonces uno al final siempre se queda en un nivel de complejidad y los que hemos estudiado física así más a fondo, cuando la gente dice, es que esto no se entiende muy bien, uno piensa, claro, porque tú te crees que entiendes muy bien lo que es la masa, lo que es el tiempo, lo que es... Y en realidad, cuando más empiezas a estudiar física básica, se empiezan a caer las baldosas debajo de tus pies. Claro. Y no está nada claro eso que la gente tiene muy claro cuando pide 2 kilos de filetes, pero para su actividad es suficiente. Claro, pero hay un nivel en estos niveles de complejidad hay un nivel por debajo de cero. Hay un nivel en el cual la explicación es eminentemente falsa, es anticompleja en el sentido de que es una explicación que no guarda ningún nivel de realidad, ni en lo más simple ni en lo más complejo. Y en lo más complejo yo siempre recordaré que un profesor de física a mí me voló la cabeza un día que dijo, trata de definir tiempo sin usar la palabra tiempo. Y claro, con los años he conocido, pero yo soy un periodista, no tengo formación científica, pero he aprendido que el tiempo es uno de los conceptos que pueden volver loco a un físico, a un cosmólogo, pero fácilmente, porque es un concepto extrañísimo. Pero lo que me preocupa a mí es eso, en la coordenada cero, que empiezas a entender un poco, hasta que de pronto eres Stephen Hawking, hablando de agujeros negros, por poner un ejemplo, o Cecilia Penga-Poshkin explicándote el universo está hecho de hidrógeno, que algo suena muy simple y que sin embargo tiene una elaboración detrás para poder llegar a ese momento, sino que debajo de esa coordenada cero están las pseudociencias, las explicaciones falsas, las preconcepciones, las creencias, las supersticiones y en el fondo el engaño a la gente
con explicaciones que los alejan de ese nivel mínimo de comprensión compleja. Y es muy problemático. Creo que, no sé si fue hace 2 o 3 años, yo traía una charla aquí y venía preocupado. Y bueno, pues yo llevo desde el 2003 que publiqué mi primer libro, llevo dando la brasa, y de profe, pues desde el año 96. O sea que estoy muy acostumbrado a hablar en público y tal, pero yo venía muy preocupado, porque venía a decirles a nuestros compañeros algo que no sabía cómo les iba a caer. Y me intentaré explicar. Nosotros siempre en la ciencia decimos que hay que ser escéptico, repetimos mucho la palabra y nos dejamos la vida, y tú eres un ejemplo de alguien que está, además tú estás en una frontera complicada porque estás ahí dándote tortas con los trolls. Yo estoy en una frontera más amable, digamos. Sí. Tengo menos problemas de ese estilo, pero los que estáis muy en la frontera, pues gente como Emilio Molina, gente que están luchando ahí directamente con la gente, a veces con insultos, con cosas, bueno. El caso es que nosotros siempre... hablamos de la duda, del escepticismo, de poner del espíritu crítico, de esos términos, ¿no? Que nosotros sabemos bien lo que queremos decir, pero pensando sobre ello también, pues a mí se me cayó un poco el suelo por debajo y me voy a intentar explicar. A mí me gusta mucho hacer experimentos, como contabas, en directo, y hay cosas que son demostrables en directo, que tú le dices a una persona, ¿tú crees que un objeto más pesado cae más rápido? Y tú dices, sí. Entonces yo cojo una patata y un papel, lo arrugo y le digo, mira, lo suelto. No, es que no me lo creo, cojo una botella de agua llena y otra vacía, digo, es obvio que esta es más pesada que esta, sí, suéltalas, las sueltan a la vez y se tienen que callar, porque, oye, este es el experimento, no es mi opinión, este es el experimento. Pero en algunos lugares donde es peligrosísima la pseudociencia, las explicaciones míticas, las falacias, por ejemplo la medicina, yo cuando le digo a alguien que, pues, esta gente que dice la vacuna funciona o no funciona, cuando yo le digo a alguien que las vacunas funcionan, lo que yo le estoy diciendo es, confía en la confianza que yo a su vez tengo en la comunidad científica y en la forma de proceder, de construir conocimiento científico. No le puedo lanzar una vacuna o no, demostrarle nada. Ellos han oído a un gurú que les ha dicho que no, que es malísimo. La vecina del cuarto les ha dicho que sí, el vecino del segundo que no. Y yo soy uno más que no solo no le digo que confíe en mí, que a lo mejor es un familiar, le digo, no, confía en los que yo confío. Con lo cual al final no le estoy pidiendo tanto escepticismo como confianza. En el fondo le estoy diciendo, confía en nosotros que construimos el conocimiento de una manera... Y yo creo que en ese sentido también es muy importante no solamente la divulgación de los efectos o de las leyes de la física, sino de cómo trabajamos. ¿Cómo sabemos que sabemos, no? Claro, las revisiones por pares, las publicaciones, los experimentos, el doble ciego. Yo hago experimentos que tienen que ver con el doble ciego, para decirle, mira, así trabajamos, a que te parece una manera interesante de trabajar. Ese año que hacía eso, hice un experimento que consistió en sacar a Peláez con una moneda, no sé si andabas por ahí, que tirara la moneda 3 veces. Entonces tiró la moneda 3 veces, salió una combinación, ¿no? Entonces yo le dije a Peláez, digo, yo ya sabía que iba a salir esa combinación. Digo, mira, justo antes de entrar, le he dado a José Ramón Alonso un sobre, y José Ramón Alonso dice, ¿verdad? Levántate, por favor, se levanta, coge el sobre. Él mismo, lleno de sorpresa, estaba cerrado, lo abre, saca un papel y pone la combinación que tenía Peláez, ¿no? Nos morimos de risa todos, claro. Y después de yo hablar de escepticismo y todo eso durante 10 minutos, le digo a la gente, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? Porque yo lo he adivinado en tu cara. Yo he adivinado esto en tu cara, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y qué había pasado? Pues que yo había dado 8 sobres. Claro. Es un viejo truco de claro, mago. Había dado 8 sobres al resto de mis compañeros. Fue muy divertido porque el sobre que yo le di a JR se lo había dado a César Tomé. Ajá. Y César se tenía que ir justo a la entrada y me dice, me voy a tener que ir, le doy mi sobre a JR. Entonces coincidió que se lo habíamos dado a JR justo antes de entrar. Entonces nos ayudó el destino a que el propio JR se sorprendiese del truco, él que es un neurocientífico que sabe más de esto que nosotros. Pero es un truco mágico y allí hay un fenómeno que James Randi menciona con frecuencia. Dice, claro, pero es que yo te vengo a decir que te voy a engañar. Un mago me dice, mira, yo te voy a engañar. Y tú le estás diciendo, a ver, primero no te creo, pero segundo, si me engañas, asómbrame. Pero estamos en la misma frecuencia de onda. Sí. Es un engaño. Claro, pero yo ahí lo que quería contar a la gente es en nuestros métodos de crear conocimiento, nosotros tenemos que mirar todos los casos. No nos vale hacer cherry picking. Entonces, cuando tú vayas a un adivino, que no te acierte una vez, porque una vez te acierto yo también. Y te estoy mostrando que yo te puedo acertar una vez haciendo una trampa. Entonces, eso tiene que ver con comunicar los métodos de la ciencia. Claro. Para que la gente diga, pues es que
Me parecen más confiables tus métodos que los del tipo que está agitando sonajeros, y entonces me voy a creer más tus conclusiones, que al final me las tengo que creer a ciegas, que es el punto que yo quería indicar, que, Sí, sí. que es complicado decirle, pues mira, yo tengo unos colegas que han hecho un estudio con 10.000 casos y dicen que la homeopatía no funciona. La homeopatía ya tiene una base ridícula, ¿no? Pero, jolín, es que la cuántica, o sea, los principios de la cuántica suenan absurdos, las cosas de la relatividad suenan absurdas. ¿Por qué son verdad? Porque las hemos medido y funcionan. El problema es que yo no puedo medir un estudio, o sea, no puedo medirle en la cara al tipo un estudio médico al que yo quiero convencer. Claro. Le tengo que decir, confía en qué. Y además a eso se nos añaden las malas prácticas, los timadores que a veces se nos cuelan. Y resulta muy difícil generar esa confianza en el público de decir, oye, nuestros métodos son muy razonables, nuestra creación de conocimiento es muy potente, confía en nosotros, ¿no? Claro, y que cuando pasa esto alguien te está engañando, pero sin decirte que te va a engañar. Claro, no que, están que es en jugando lo al que ilusionismo. finalmente se quejaban Houdini, Randy y demás, que están usando los mismos trucos, pero sin decirte que te van a engañar. Eso es terrible. Tu público son sobre todo los chicos. Tú trabajas mucho con chicos. Yo trabajo mucho con chicos como profe y luego en los espectáculos muchos chicos, En los muchos profes. espectáculos, Sí. la gente menuda. Sobre los niños suelen soltarse una cantidad de barbaridades genéricas de gente que a mí me da la impresión que ya se les olvidó cuando eran niños, Sí. o fueron muy malos en la tarea de ser niños, ¿no? Que bueno, los hay. Decimos que el niño nace científico, luego acusamos a la educación de impedir el desarrollo de su curiosidad. Yo no dudo que hay algo de esto, pero menos ahora, que cuando a mí me reñían por preguntar, de verdad me reñían por preguntar, pero otros no solo no te dejaban preguntar, sino que alentaban que preguntaras. Pero no puede ser toda la explicación. Los niños son seres enormemente complejos. Yo creo que todo niño, yo no creo que todo niño pueda ser un científico, ni creo que nazca científico. De hecho, no sé si sería recomendable, pero fuera de esa simplificación te decía, todos los niños son científicos, entonces ya nos ahorramos el problema. Si el niño no tiene curiosidad, no tiene interés, es por culpa de la educación y ya nos lavamos las manos todos los demás, ¿no? Yo creo que ciertas cuestiones se evocan, se provocan, se hacen nacer y todos tenemos en la mente aquel profesor que de pronto te explicó las cosas de un modo que dijiste, como nunca lo había pensado, a partir de ahora toda mi vida cambió y quizás mi forma de ver. Mi ejemplo es un profesor de física que yo tenía que nos explicó vectores tirando de la antipática del salón. Y puso a dos tíos tirando de ella a los lados y ella salió disparada hacia el frente, por los brazos, y dice, así funcionan los vectores. Todo lo que pasó después en la pizarra era perfectamente comprensible, era de una claridad enorme porque la antipática salía por el vector resultante siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos en los niños, cómo no nos quedamos en los niños son científicos y ya, sino los invitamos a ser? Yo es que creo que la frase los niños son curiosos y la frase los niños son científicos, yo creo que se usan intercambiándolas. Sí. Y por ser científico es otra cosa, ¿no? Es tener unos métodos, es tener unos procedimientos, es no sé qué. Y los niños cuando meten unas tijeras en un enchufe, ¿son científicos? Pues son curiosos, ¿no? Sí, sí. Pero científicos. Entonces yo creo que se dicen muchas cosas. Los chavales con los que yo trabajo suelen tener ya unos añitos. Y en realidad ellos agradecen que se les trate, como decía Lelutier, como seres pensantes, ¿no? Casi como seres humanos, ¿no? Como decían Sí, sí, sí. en aquella. Son jóvenes, no tontos. Claro, entonces, a mí mis chiquillos que tienen, pues eso, 13, 14, 15, 16, 17, agradecen mucho que tengan lo que yo llamo un respeto intelectual. O sea, es un ser pensante, pues yo le hablo. Es un ser joven. A veces lo estoy hablando de ellos, digo, mira, yo sé de aquí, he visto esto. A veces les admira que hayas hecho cosas y digo, a ver, llevo 30 años más por aquí que vosotros. Con poco listo que haya sido, de algo me habré enterado, ¿no? O sea, que no tiene tanto mérito, es que llevo más rato, ¿no? Y me han pasado más cosas, a mis amigos les han pasado cosas, he visto pasar cosas. Esto de que eso, todo esto, ellos lo desean todo y tal, no hay que provocar nada, no. Yo creo que se puede hacer la comparación directamente con un adulto. Entonces, a ti cosas que te apetecen, cosas que no te apetecen, cosas que te estimulan, cosas que no, cosas que cuando te las cuentan bien dices, ahí va, pues esto me estimula. Y yo creo que a los chicos les pasa otro tanto. Lo que pasa es que los chicos, como tenemos una enseñanza obligatoria, si a mí mañana me dicen que tengo que estudiar Derecho, pues digo, pues a mí no me apetece mucho estudiar Derecho. A veces hablo con un amigo abogado y me cuenta las cosas y digo, ay, qué chulo, ¿no? Pero es que a los niños le decimos, no, a ti te va a gustar por narices a primera hora historia, a segunda hora matemáticas.
Y a veces les gusta y a veces no. Les cuesta trabajo. Ser joven es difícil, es duro. Yo estoy convencido de que no se acuerdan lo que tú decías antes, los papás. Y porque hay una realidad que nos han contado en los últimos años, que reconstruimos la memoria, que me parece una realidad aterradora. Porque además, como solemos sacar nuestra identidad de nuestra memoria, si nuestra memoria está retorcida, reescrita, reinterpretada, pues eso empieza a plantear preguntas sobre lo que yo creo que soy yo, con lo cual es terrorífica, ¿no? Entonces la verdad es que yo me acerco a los chavales casi como el que se acerca a un adulto. Entonces yo digo, mira, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. A veces pongo así un cacharro para que toquen los chicos cosas y aparece la mano de un padre, así que está tocando también. Los papás no me suelen dejar a los niños y se van cuando yo hago algo en una librería. Se quedan porque les interesa igual, y como yo uso un lenguaje muy llano y hago cosas muy comunes, al final a los padres les voy tirando chistes con doble sentido por ahí para que se vayan riendo de fondo, pero al final mi ataque es el siguiente. A mí esto me ilusiona por algunas razones. Yo te voy a contar por qué me ilusiona. No te voy a decir que estudie física porque es muy útil, porque no fue la razón que a mí me convenció. O sea, si había un señor que se tira 8 horas pegado a un microscopio, no, es porque eso, le apasiona eso, que luego resulta que es bueno para la humanidad, pero probablemente si fuera malo para la humanidad, también lo haría. Entonces yo intento contar lo que me apasiona, cómo me apasiona, a ver si te apasiona a ti. Pero ni hay reglas, o sea, más allá de esto, yo creo que no hay reglas de, si tú lo haces así, seguro que el 100% de los chicos, pues igual que nosotros, ¿no? Si coges a un grupo de adultos, no les puedes convencer de que hagan mecánica, o viajen a Asturias, o se pongan a bailar, por muy buen profesor. O sea, Jim Kelly no podría convencer de que fuéramos bailarines todos, ¿no? Claro. ¿Tú cómo llegas a la física? ¿Cuándo es ese momento en que Javi Fernández Panadero dice, tengo que decidir qué hacer en la vida y voy a estudiar física? Pues fue un poco traumático, te lo voy a contar, ya que me lo preguntas. Yo llevaba toda la vida pensando en hacer medicina. Toda la vida. Tan es así que a mediados del año preuniversitario, que entonces se llamaba COU, a mediados de ese año me propusieron ir a la Olimpiada Física, una competición que ya había por entonces. Un amigo había quedado en un buen puesto el año anterior y le habían becado la carrera de matemáticas. Y además me había hecho unos cursos de electrónica por correspondencia, total, que estaban como con cierta ventaja sobre mis compañeros. Y el profesor me dijo, oye, pues vete a la Olimpiada Física y que se te da muy bien esto. Y yo pronuncié una frase que supongo me acompañará toda la vida, por lo menos en la memoria. Yo dije, ¿para qué? Si me como mucho me becarán la carrera de física si yo quiero hacer medicina. Esto a mitad, como a 6 meses de matricularme en física. Dije yo eso. Sí. Mi hermana, que tiene un año más que yo, que tenemos una vida muy paralela en lo formativo y todo eso, había empezado medicina y me anduvo contando. Ella quiso dejarlo y lo dejó. Y yo me di cuenta también que no era mi camino. Que al final, pues, para ser médico y tener una cierta dureza de carácter, yo necesito que el médico me raje de arriba abajo sin que le tiemble el pulso. Claro. Y necesito que no esté llorando porque le ha pasado algo a un paciente el día anterior. Y eso no es ni bueno ni malo, es lo que necesito de un médico, ¿no? Claro, sí. No tiene que ser tan empático que no pueda hacer su trabajo. Y entonces yo me di cuenta que yo ni iba a poder hacer eso de esa manera, ni iba a poder superar pérdidas, daños que hiciera por mala praxis o por la pura vida, ¿no? Que se me muere. Sí, porque las cosas son así. Claro. Y entonces, pues, a mí siempre me interesó mucho lo fundamental. O sea, una vez que descartaba toda la rama asociada a la sanitaria, porque claro, si no quiero rajar a un señor, no me voy a poner a rajar perritos. Entonces, una vez que descartaba todo eso, pues en realidad, mejor que estudiar una ingeniería, pues yo prefería saber más del fondo de las cosas, de las leyes fundamentales. Y nada, pues mi hermana anduvo haciendo también el mismo proceso, que hablábamos juntos, separados, pensábamos y al final los dos nos acabamos matriculando en físicas. El mismo día que había que entregar el papelito, cada uno se metió en una habitación, dijimos dentro de media hora salimos. Cuando salimos, ¿qué has pensado? Físicas, yo también. Y entonces hicimos la carrera juntos, así fue. Muy bien. Yo recuerdo, no sé cómo funciona en España, pero en México disección es en primer semestre. Entonces, en primer semestre de los médicos, te ponen con un cadáver por el que han pasado probablemente 8 o 10 generaciones antes que tú, a disecar tendón de Aquiles en unas condiciones, con el olor del fenol, etcétera, o formol, cuando todavía se usaba el formol, que tiene un olor potentísimo, y sabes que lo que hay allí fue una persona. Y yo lo he comentado con médicos y te decían, es para echarlos. Es para que los que no van a ser médicos lo sepan ya en el primer semestre, cuando se enfrentan a este despojo de alguien que era
como tú, como yo, una persona viva, con sueños, con ilusiones y tal, y en quien estás aprendiendo anatomía. Y suena muy cruel, pero por otro lado es muy relevante. Yo fui socorro. En realidad es muy poco cruel, en realidad, porque si le haces al tipo esperar 3 cursos para que vea que no vale o que no le gusta, claro. Eso sí es cruel. No, y pasa, ¿no? Yo fui socorro alpino de México, hice paramedicina, y alguna vez pasaba que estás bajando a alguien que está herido y haces un chiste. Y los demás que vienen con la camilla se ríen. Y parece insensibilidad, y cuando lo que estás haciendo es huir del drama que estás teniendo. Trae una persona que si en 3 horas no está en la clínica, del bajarlo hasta el pie de la montaña, meterlo en una ambulancia y llevarlo, le va a costar la vida. Entonces la responsabilidad es aterradora, ¿no? Entonces entiendo perfectamente. Pero bueno, por lo menos no eres la oveja negra de la familia, de los que decían, quiero hacer física. Si el papá le decía, pero ¿por qué? Si tú tienes que vender textiles como yo. Seguimos con los niños y con los magos, porque me interesa mucho esto. Los magos suelen decir que el público más difícil del mundo son los niños. Porque los niños son los más difíciles de engañar. Porque los niños no tienen el repertorio de condicionamientos que ayudan al mago a vernos la cara a nosotros. Si nosotros ya tenemos un bagaje que hace que un mago pueda hacer con nosotros lo que le dé la gana. Y un ejemplo de esto es el mago que trabaja con estudiosos de la cognición para enseñarles cómo se distrae a la gente, ¿no? Yo recuerdo siempre, ¿no?, que explicaba, es que si yo hago este movimiento la gente no se distrae, pero si lo hago en curva, la gente le llama la atención porque todo el mundo señala así. Si yo señalo así, la gente ya tengo su atención aquí mientras yo por aquí les hago. Para los niños todo es igualmente inesperado y al mismo tiempo todo es igualmente esperable. En un experimento científico como los que tú haces, experimentos de entrada, experimentos de primero de ciencia, pasa algo similar. Es difícil asombrarlos, es fácil asombrarlos. Ya tienen preconceptos. O sea, yo juego a lo mismo, ¿no? Porque ellos esperan cosas, porque han vivido, pues eso, llevan 12, 13, 15 años viviendo por el mundo y han visto, digamos que la naturaleza es una maestra muy paciente, nos está enseñando el arco iris una y otra vez, hasta que nos hemos dado cuenta, ¿no? Hasta que Newton y esta gente han dicho, oye, ¿no? Entonces ellos han visto muchas cosas y han sacado conclusiones. Uno de los experimentos que yo hago, que se me retira la gente cuando lo voy a hacer, de miedo, es cojo una bombilla, además me compré una bombilla de 100 vatios de estas incandescentes para que diera más susto. Entonces abro un recipiente lleno de líquido, cojo la bombilla, la enchufo y la meto dentro del recipiente. Y mira, hay que tener cuidado, solo el cristal, no sé qué, da igual, ya meto el casquillo también. Y bueno, lo que único, he visto que tengo cuidado de no tocar con la mano, y digo, bueno, voy a meter la mano también, meto la mano dentro, no pasa nada. Te digo que la gente se separa a veces, y todo. Claro. Ellos tienen, les han dicho o les han hecho ver o han sufrido que los líquidos conducen la electricidad. Ese es un preconcepto que ellos tienen. Claro. Y no todos los líquidos conducen la electricidad. Ni siquiera el agua. Claro. En este caso, yo lo que uso es aceite de masaje que es transparente. No empiezo diciendo que es aceite, ellos ven un líquido transparente y asumen que es agua. Entonces yo me aprovecho de esa asunción primero y luego de ese preconcepto. Igual que el preconcepto de que las cosas más pesadas caen más rápido. Entonces, yo tiro mucho de la sorpresa, de coger un objeto cotidiano que se comporta de una manera normal y porque tú le tienes puestos unos límites que no son verdad, que son tus preconceptos, y yo te rompo eso. Otra cosa que hago es enchufar un pepinillo a la corriente eléctrica, que se pone a lucir. Sí, ilumina, sí. Claro, pues nadie espera eso. Además, en esta época, claro, en esta época donde un chaval coge el móvil y se pone a hacer una videoconferencia con su familia que está en el otro lado del charco, ¿cómo sorprendo yo a alguien? No le puedo sorprender con una máquina que hace una cosa muy rara, porque ellos ven máquinas que vuelan, máquinas que piensan, máquinas que no sé qué. Yo lo que tengo que hacer es hacer que lo imposible ocurra. Claro, como lo imposible no puede ocurrir porque es imposible, lo que tengo que hacer es romper el preconcepto. Aparentemente es imposible. Claro, lo que ellos han asumido que es imposible. Y están llenos de preconceptos. Entonces, de ahí tiro. Hay otro experimento, por ejemplo, que con un folio levanta a un muchacho pues de unos 20 kilos. Lo puedo levantar sin que el folio se rompa. Uh-huh. Entonces ellos asumen que como pueden romper un folio, asumen que ese folio es igual de resistente a todos los esfuerzos. Y en cambio cuando tú estiras un folio, pues las fibras se resisten. Y doblándolo así poquito, haciendo como si fuera una cuerda, lo pones alrededor de un palo, que un muchacho se agarre
y un par de adultos así con el palo, levantas el palo y levantas al muchacho. Entonces con 5 gramos de folio yo levanto 20 kilos, que eso también es una cosa que, hombre, pues si pesa más será más resistente. Pues todas esas cosas están por ahí, aunque tengas 12 o 15 años. Así que sí que es fácil romper eso y llegar a esa sorpresa. Pero para llegar a esos niños, tú primero estudiaste telecomunicaciones, era la carrera. Primero físicas estudié. Estudiaste físicas, pero luego pasas a telecomunicaciones, que en aquel momento era más que ahora la carrera del futuro. Te ¿Tú cuento. qué quieres ser? ¿Quieres ser famoso o teleco? Pues no sé, porque las dos cosas son maravillosas. Son importantes. Pasas de físicas a telecomunicaciones. Cuéntame la historia de ese paso, porque luego vamos a llegar a cómo das clases de tecnología. Pues mira, te cuento. Yo empecé, yo terminé físicas, yo hice física fundamental, que sería el equivalente a física teórica, donde yo estudié física fundamental, luego se dividía casi en 2 ramas por las optativas que cogías. Como decíamos en broma, la de la gente que no quiere trabajar nunca en su vida, ya nunca más, porque estudiaban cosmología, teoría de campos y cosas así. Usted nunca encontrará trabajo, ¿no? Y luego la de la gente que teníamos alguna esperanza y que hacíamos cosas de estado sólido, de magnetismo, no sé qué. Entonces yo hice una especie de física de materiales, un poco profunda, pero bueno. En esa época, lo que la academia me proponía, digamos, primero era imposible alcanzar una beca si no tienes unas notas extremadamente altas, que no era mi caso. Entonces, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, dar clase en la universidad e investigar. Pero a mí lo que me proponía la academia, la vida que me proponía en ese momento era: estate un montón de años sin poder trabajar, haciéndote un doctorado, vete a vivir a otro sitio, a vivir a otro sitio. Me quiero mucho con mi gente y me gusta vivir en el entorno. Me gusta viajar y irme de vacaciones lejos, pero me gusta vivir en el entorno donde estoy. Entonces, la propuesta de la academia era mala, ¿no? Conseguí trabajo de profesor al año de haberme titulado, pero en España ser profesor de secundaria es casi peor que estar en el paro, quiero decir. Tener experiencia de profesor de secundaria, ibas a una entrevista de trabajo y te decían, como que qué mal, ¿no? Y la verdad es que... No te quedó de otra, no pudiste encontrar algo mejor, hijo mío. Y preferían a gente recién licenciada, a gente que hubiera licenciado hace un par de años y llevara 2 años de profesor. Claro. Porque era como, aquí no has aprendido nada interesante y habrás olvidado cosas. Entonces, lo empecé también con mi hermana, empezamos un doctorado en Teleco, porque dijimos, si tenemos que dejar la enseñanza, que por lo menos ir a las entrevistas diciendo, lo siento, he sido profesor, me arrepiento profundamente, sí. Pero estoy estudiando un poco de Teleco, que a lo mejor pues con eso puedo limpiar mi culpa, ¿no? Sí, para rectificar el camino. Sí, era una manera como de decir, vamos a intentar mantener una cierta empleabilidad, aunque si tenemos que dejar esto, ¿no? Finalmente yo aprobé las oposiciones, yo trabajo en la educación pública como funcionario y ya no hubo caso, ¿no? Curiosamente en esa fecha sí que fui a hacer una entrevista a Europa y allí al revés, allí me valoraban muchísimo. La experiencia docente. Porque nosotros en España decimos Europa a todos los países de Europa que no somos nosotros, que consideramos más avanzados, ¿no? Y fue en Holanda y allí me valoraban la experiencia docente. Yo también mojo muchas salsas, he hecho teatro, hago música, no sé qué. Entonces, todas esas cosas les parecían como que enriquecían mi perfil personal y profesional. En cambio aquí, todo lo que no fuera una especialización tremenda era motivo de vergüenza casi para toda la familia. Sí, y me llama muchísimo la atención. Y me llama muchísimo la atención como reinmigrante, si quieres, porque mi abuelo era de Asturias, en un país que en su momento le dio una relevancia a la labor docente asombrosa. Cuando termina la guerra civil, el 40% de los catedráticos universitarios se van de España. Y muchos de ellos recalan en México. Y son mis profesores. Mi profesora de latín que estudió con Menéndez Pidal, mi profesor de física o mi profesor de química que estudiaron aquí, que eran catedráticos aquí y que crearon generaciones de gente allá. Y sí es aterrador de pronto volver aquí y ver que ser profesor es como, bueno, pues es que no daba para más el pobre, ¿no? Cuando en realidad estás poniendo teóricamente y en la práctica las bases de lo que esta gente va a hacer en el futuro. Vuelvo a lo mismo, lo que es que hemos tenido aquel profesor que nos cambió radicalmente, más que todas las demás cosas.
Y sin embargo tú mantienes esa pasión por la docencia, no te has dejado amilanar por esta visión social un tanto inexplicable para mí, ¿no? A ver, da pena. Bueno, yo ya llevo como 22 años de profe y la verdad, como últimamente nos han aumentado, los recortes los hemos sufrido como los investigadores, como todos, pues sí estoy cansado del ritmo. Y también el año pasado me di una paliza grande porque sacaba libro nuevo, estuve haciendo un musical con mis alumnos, o sea, sigo con mi música también hago, entonces incluso me pasa un poquito de factura a la salud, ¿no? Y este año quiero cambiar un poco. Sí que me apetecería parar, pero por descansar y porque tengo otros proyectos, tengo libros esperando, tengo espectáculos que me gustaría montar, tengo cosas, ¿no? Pero no, creo que la docencia es algo fundamental, como decías, y me parece alucinante que no se lo parezca ni siquiera a los padres de los hijos a los que enseñamos, o sea, que no monten en cólera cada vez que se ataca a la enseñanza de sus hijos, es algo que me sigue asombrando. Mira, el otro día, sin ir más lejos, les decía a mis chicos, yo les digo muchas cosas a mis chicos y algún día igual me tienes que hacer otra entrevista en la cárcel por la que les digo, pero el otro día les decía a mis chicos, decía, mirad, lo que ocurre aquí en este aula es que en este país entendemos que un menor debe formarse, aunque el menor no quiera, aunque sus padres no quieran, aunque esté ilegal, sin papeles, lo que sea, y cogemos a los menores y los metemos aquí. Digo, a mí me blindan mi trabajo para que yo pueda dar clases sin presiones de empresarios, sin presiones de mis jefes. Y aquí lo que ocurre es maravilloso. Claro, digo, lo que está ocurriendo aquí es que yo soy el garante de la provisión del derecho a la educación de vosotros. Esto es tremendísimamente serio. Esto es lo que va a ocurrir en este aula, que parece que es como que entretienes a los niños un rato. No. Esto es una cosa deadly serious, ¿no? O sea, esto es tremendamente serio, ¿no? Y yo creo que ningún miembro de la sociedad se lo toma en serio. Y te diría ni siquiera los profes. Me pasó una vez una anécdota, una chavala brillantísima, de alumna. Y estamos en las evaluaciones, que son reuniones de profesores donde compartimos las notas, hablamos de cómo ha ido la evaluación. Y entonces dice, bueno, ¿y esta chica y tal qué quiere hacer? Dice, quiere hacer profesora. Dice, oye, ¿se va a quedar en profesora? Dijeron los profesores de la reunión de profesores. Pocos días antes, una muy buena alumna que yo tenía me dijo, me había quedado con ellos haciendo experimentos y cosas y me dice, Javi, ¿qué haces aquí? Tú, como con todo el cariño suyo de ¿por qué no estás en algún sitio importante? ¿No? Eso es elipsis, eso es lo que iba ahí oculto, ¿no? Sí, sí. Y yo le decía a mi alumna, digo, ¿y no crees que si realmente soy un tipo bueno y tal, no crees que no está mal que en esto haya gente potente, ¿no? En esto que es enseñaros a vosotros? Entonces escribí un artículo sobre esto porque digo, mi alumna me dice que qué hago aquí con todo mi cariño. Mis compañeros piensan de esta chica que cómo se va a convertir en profesora con todo su cariño. Joder, si nadie cree que esto es una cosa importante, ¿no? ¿Qué locura es esta? Y se nos olvida que en muchos países una buena educación, un buen docente, bien preparado, con pasión por su trabajo, cuesta mucho dinero. Que la educación es un objeto de lujo. Que el hijo del trabajador tiene por destino ser trabajador y no dar lata tratando de ser, ya no te digo ingeniero porque todo el mundo quiere ser ingeniero, pero tratando de estar formado, de ser una persona que comprenda el mundo a su alrededor, que su destino es, mira, si no te puedes pagar la educación, como si no te puedes pagar la salud, pues mala suerte, chico. Lo sentimos mucho, no estudias y te mueres. La idea misma de que exista una educación pública del nivel de la potencia que existe en España, la hemos normalizado demasiado. Y ahora y por eso ahora la estamos perdiendo. Y el riesgo es ese, el riesgo es perderla. El riesgo es perderla y devolvérsela a quienes no les interesa que ciertas personas... Que no hay, yo no creo en los grandes complots de maldad horrible. Es simple y sencillamente esta gente que dice que cada quien debe conocer su lugar y que si tú eres el hijo de un minero, tu lugar es ese. Tu lugar está en la mina o en algo equivalente, porque es el plan de Dios o algo por el estilo, pero que no puedes mirar más arriba. Y el riesgo es perderlo y devolverles a ellos esa posibilidad de determinar cuál va a ser la suerte del hijo de alguien. Claro. Porque la educación pública es igualdad de oportunidades ante todo. Es que si tú me das la misma educación a mí que al hijo de
alguien con mucha más capacidad económica, con mucha mejor posición social, etcétera, con muchos más bienes, no solo económicos, sino culturales, yo puedo competir con él, me permite competir con él. Tú me quitas esa educación y me dejas desprotegido, claro, ante ellos. Yo siento que entre el profesorado a veces hay una desesperación, un desánimo. Sí, estamos dolidos. Hay que decir que desde luego nuestra situación laboral no es la peor del universo. O sea, siempre hay alguien que se come las cáscaras de los altramuces detrás de uno, ¿no? Eso lo sabemos de siempre, ¿no? Pero a veces, y no es el recurso del pataleo. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a quejarse de lo que le duele, ¿no? Pues si yo voy al médico y digo, oiga, doctor, me duele la garganta, sí, hay gente con cáncer, váyase usted, ¿no? Sí, claro. Pero a mí me duele la garganta, tendré el derecho de decírselo, a lo mejor usted no, pero que alguien me escuche lo mío, ¿no? Entonces, sí, estamos desesperanzados porque vemos que se está degradando. Por ejemplo, la universidad, el otro día lo hablábamos unos compañeros, decíamos, yo estudié 2 ciclos, yo estudié 5 años de carrera, ¿no? Y en mi familia somos 4 hermanos, mi padre un militar de baja graduación, mi madre ama de casa, y fuimos 3 a la universidad de los 4 porque el cuarto pues no quiso, o sea que podíamos salir de los 4 porque íbamos con beca, pues no beca de excelencia, beca para compensar la desigualdad socioeconómica, que eso también se olvida siempre, ¿no? Entonces, pudimos estudiar lo que quisimos, mi hermano estudió navales, mi hermano y yo estudiamos físicas, el ascensor social, yo estudié en un colegio concertado hasta 8º, pero mi bachillerato lo hice en un público y yo terminé mi COU con mi matrícula de honor. Y mi matrícula de honor no era papel mojado, o sea, yo tenía unos conocimientos potentes que me valían para acceder a la carrera que yo hubiera querido. Entonces, eso no se puede perder. Y si yo hubiera tenido que pagar por un máster lo que se tiene que pagar ahora, que digamos han convertido lo que antes eran especialidades en de pago, pues probablemente no hubiéramos podido estudiar los 3 hermanos, o a lo mejor hubiéramos tenido que estudiar y trabajar, o a lo mejor, quién sabe, ¿no? Pero no seríamos los que somos. Claro. Y eso, pues no sé, yo tampoco creo en grandes conspiraciones, ¿no? Pero sí que entiendo que no le importe a gente que no le salpica, quiero decir, pues si claro. Mis hijos van al liceo no sé qué o al instituto no sé cuánto y luego yo les pago la universidad de no sé qué, pues a mí me da igual degradar esto, ¿no? Pero ¿y a los demás? Es lo que yo te decía antes, ¿cómo puede ser que a los usuarios de ese servicio, que cortas miras están teniendo si no ven hasta qué punto es crucial para su salud, la cultura científica, como decíamos antes, para que no estés tomando homeopatía o te dejes de vacunar, y luego para tu desarrollo personal y profesional? Y lo que decíamos antes, yo me enorgullezco de que mi país diga, no, un menor estudia porque es un ciudadano. Yo es que creo que a veces no decimos las palabras con el peso que tienen. Este niñito es un ciudadano y tiene derechos. Y yo soy el Estado y defiendo los derechos del niño. Si tiene que ser contra la voluntad de sus padres, los defiendo. Y eso es lo que está ocurriendo en esa clase. Cuando un padre dice, a mí me da igual que mi hijo estudie o no, a usted le puede dar igual, pero al Estado no da igual, porque ese señor es un ciudadano. Ese señor es tu hijo, pero no es tu hijo como la silla es tu silla. Claro. Y de hecho, no solamente tú no tienes derechos sobre él, sino que tú tienes obligaciones sobre él, claro, de cuidarle. Está a tu cargo, ese ciudadano está a tu cargo, y al mío como profesor. Y tenemos la obligación de darle sus derechos. Cuando uno habla así, mis alumnos me miran como si estuviera loco, claro. Pero mis compañeros o en Twitter, cuando digo este tipo de cosas, yo sé que la gente dice, pero ¿qué palabras tan grandes usas? Oye, yo creo que son las adecuadas a esto, ¿no? Yo creo que sí. Llamar a un niño ciudadano yo creo que es importante. Y que se tiene obligación ante él, la responsabilidad del Estado, que somos todos, al menos en teoría, es precisamente garantizar la efectividad de sus derechos. Yo lo discuto mucho con las vacunas, exactamente lo mismo. Es que yo tengo derecho a decidir sobre mis hijos. No, hasta cierto punto sí. Pues no les puedes cortar pedazos, no les puedes dejar de dar de comer, no les puedes dejar de dar de beber, porque la sociedad en su conjunto se ha impuesto la protección de los menores, incluso de sus propios padres. Entonces tú no tienes derecho a no darle atención médica a tu hijo y no tienes derecho a negarle las vacunas. Yo a veces discuto con compañeros nuestros de Naucas sobre esto, porque se habla siempre lo de, ya sabes que cuando yo a mi hijo le enseño cosas con las que tú estás de acuerdo, lo llamarás educar, pero si le enseño cosas con las que tú no estás de acuerdo, lo llamarás adoctrinar, ¿no? Claro. Entonces, si tú ves las fotos que pone la gente en Twitter, pues si ves a alguien que lo está llevando a un niño a una ceremonia religiosa,
otro lo está llevando a una manifestación y cada uno dice del otro que está indoctrinando. Que le está adoctrinando, no sé qué. Entonces a nosotros nos dicen, es que los profesores no tienen que adoctrinar. Pues es que a lo mejor yo tengo que formar a los ciudadanos en el conocimiento de los derechos humanos, de los derechos de sus derechos constitucionales. Que son hechos finalmente que rigen la vida de los Que tú lo quieres llamar adoctrinar, no sé, llámalo como quieras, pero... Y cuando algunos amigos nos dicen, es que yo me encargo de la educación de mi hijo, yo les digo, es que yo te encargaría la educación a ti de mi hijo si lo tuviera. Pero es que tú no conoces cómo son todos los padres. Claro. Entonces, vivimos en un mundo en el que cerramos los coches con llave, ponemos candados a las cosas, porque no es un mundo de pájaros, flores, unicornios, arcoíris. Entonces, yo insisto, esos ciudadanos que tienen menos de 18 años, porque han nacido hace poco, esa es su única culpa, sí, son sujetos de derechos. Y en concreto yo soy un funcionario que me han encargado la provisión y la garantía de ese derecho. Entonces, lo siento mucho, si tú eres del Ku Klux Klan y quieres enseñarle a tu hijo que está muy bien quemar cruces y todo esto, pues yo le voy a decir a tu hijo que eso está muy mal, porque para eso me ha puesto el Estado ahí. Claro. Y yo creo que eso no se acaba de entender, lo grave que es eso y lo importante que es eso. Y también etiquetar a ese muchachito, no como un niño, como el hijo de un padre, sino como es un ciudadano y es sujeto de derechos. Claro. Y por meterlo, porque lo tengo que meter, es lo que yo siempre he peleado con el periodismo y el problema que tengo con el periodismo actual en España. Y es que yo siempre, como profesor de periodismo, definí el periodismo como la tarea profesional que hace efectivo el derecho de la gente a saber. Claro. Entonces, cuando el periodismo es solamente partidista, no está satisfaciendo el derecho de la gente a saber. Y eso es una dejación de funciones que yo he tenido en mi vida, que hablar de gente de un partido con el que simpatizo, por el que voto, es decir, pero está haciéndolo mal por esto, y lo siento, o que alguien a quien detesto lo está haciendo bien, porque esa es mi obligación como periodista, porque este tipo de profesiones sociales tienen esa función de cumplimiento. Pero déjame que le dé una vuelta más a eso. Sí. Es que si ese derecho a la información veraz y suficiente, no se provee, la democracia no existe. Claro. O sea, lo que pasa es que no formáis parte del ministerio de no sé qué, ni soy funcionario de no sé qué, pero si a mí me dicen, no, yo te dejo meter un papel en una urna. Sí, tú me dejas meter un papel en una urna, pero si la información que a mí me llega no es veraz y suficiente... Para elegir el papel. Claro, yo no estoy eligiendo en tanto que no estoy eligiendo libremente, entonces realmente es una pantomima. Me da igual que aquello que contaban en Suiza, que habían votado a favor de una cosa, los científicos salieron a la calle a explicar. Entonces, el Brexit, el día siguiente del Brexit, sale el señor diciendo, no, es que yo había dado una cifra que es mentira. ¿Y vale esa votación? Los 350 millones para el NHS, claro, sí. Yo como aquí hablo como cuñado ahora. Yo como cuñado lo que me pide el cuerpo es decir, esa votación no es válida, porque la gente votó sin estar informada. Entonces, para mí, el periodismo, que yo también, no desde dentro de la profesión como haces tú, pero yo como ciudadano necesito el periodismo para que realmente la democracia exista. O sea, no te lo estoy diciendo así de grande. Lo he dicho muchas veces en Twitter. No, es porque que es cierto. Cuando a veces los grandes medios se quejan y dicen, es que os informáis en Twitter. Claro, yo digo, hombre, es que en mi Twitter está Mauricio, están lo de Naucas, están no sé qué. Si yo quiero saber algo, a lo mejor... Porque si tú estás siendo partidista, estás haciendo reportajes pagados, sin decir que son reportajes pagados, estás haciendo no sé qué, y yo no tengo información de calidad, y además yo diría, plantéate periódico. Tú eres un producto que estabas allí antes. Normalmente cuando un producto está antes, si viene un producto a sustituirle, tiene problemas, ¿no? Claro. Tú estabas antes, eras masivo, todo el mundo te conocía. ¿Cómo puede ser que yo prefiera enterarme de algo por un tuitero que por ti? Es porque he perdido la confianza en ti. ¿Cuánto has fallado, ¿no? Entonces, y si lo hubiera perdido yo solo, puede ser culpa mía, pero si lo hemos perdido todos, es posible que algo no estés haciendo bien, ¿no? Y vuelvo, la democracia es imposible sin el periodismo. Pero, y a lo mejor hablo con palabras muy gordas, pero es que es imposible, porque si yo no sé lo que hacen los políticos, si no sé si lo hacen de una manera o de otra, no sé cómo elegir. Si me dicen un referéndum sobre, me da igual que sean las vacunas, salir de la Unión Europea, lo que sea, y no tengo información, no puedo decidir. Entonces, ¿qué democracia es esa? No es una democracia en realidad. Y parece que estamos hablando de política, y no estamos hablando de política, estamos hablando del ejercicio de la razón y el espíritu crítico, que son lo que subyace a la ciencia.
la capacidad de cuestionar la realidad, de razonar y de adquirir conocimientos objetivos sobre la realidad. Cuando el periodista o el profesor te engaña, está efectivamente desviándote del conocimiento de la realidad. El caso de los 350 millones para la sanidad pública, que fue la frase absurda de Farage para el Brexit, que la puso además en el lateral de un camión, porque ahora casi cualquier tontería la ponen en el lateral de un camión, es uno de los elementos que se están usando para pedir la revotación del Brexit. Estamos hablando de razón, de conocimiento y de ciencia, claro, aunque parezca que estamos hablando de política. Y por la pasión por la que lo manejas, vamos a dar el último salto. Estábamos en físicas, pasamos al Teleco mientras dabas clases, eres un apasionado de la docencia y de pronto decides que la docencia ya no te vale en el aula, que tienes que salir del aula y escribir libros y hacer shows y hacer experimentos y demás. En parte por el pasado farandulero, músico, teatral que tienes. Háblame un poco de ese pasado, porque casi todos los científicos que yo conozco, el que no toca la flauta hace origami, por estos lugares han pasado Débora García Bello, que es poeta, Clara Grima, que quería cantar copla y está actuando y ha actuado durante muchos años. Es decir, que no existe esa diferencia entre las dos culturas, por lo menos para los científicos que preocupabas, no, los científicos viven con un pie en las humanidades y las artes y otro en las ciencias. ¿Cómo fue tu historia musical? Sí, yo es que cada vez defiendo más, yo crecí un poco con aquello de, si no lo vas a hacer súper bien, no lo intentes, ¿no? Y en parte supongo que nace de la rebeldía juvenil. Como digo yo, a mí me pillaban a favor, pues porque pues mi padre fumaba, pues yo no fumo y probablemente en parte es una rebeldía juvenil. Eso es una forma peculiar de rebeldía. Mi padre era militar y yo soy un poco antimilitarista y probablemente también es una rebeldía juvenil. Entonces estaba pensando yo, antes de tener un hijo, hacerme todo lo contrario de lo que creo para ayudar luego a que mi hijo salga en la dirección adecuada, ¿no? Bueno, pues yo cada vez más creo en eso que te decía la zona intermedia de el mundo es nuestro patio de juegos y ¿quién me puede prohibir a mí hacer una cosa? Y nada, hice teatro en el instituto con unos buenos amigos que todavía conservo. De hecho, llevo 8 o 9 años haciendo teatro ahora como profesor con mis chavales. Y bueno, pues aprendí a tocar un poco la guitarra, un poco los teclados, toqué en un par de bodas un órgano, me he puesto con el violín, que estoy haciendo un poco de canto también. Entonces el violín, es que eso sí ya son palabras. El violín es difícil y no lo toco muy bien, pero bueno, pero la cosa es, ¿por qué no si me apetece? No es hacerlo todo por llenar, por hacer tics, ¿no? Como el que va de turismo y tiene que ver todos los monumentos y no sé qué, ¿no? Pero si me apetece eso, y por ejemplo estoy en un grupo de improvisación musical y el que nos lleva, que es un gran pianista, Eleuterio Domínguez, pues él nos enseña muchas cosas que a mí me sirven mucho porque nos dirigimos, escribimos cosas, escribo un poco de poesía a veces para tocar con ella y tal. Todas estas cosas a mí me ayudan mucho porque veo mucha similitud. Tiene mucho que ver dirigir una orquesta con dar una clase, con liderar algo, con hacer que otro saque lo mejor. Cuando yo estoy dirigiendo una improvisación con mis compañeros, yo no le digo qué tiene que tocar, pero tengo que hacer que dé lo mejor posible como instrumentista. Vaya, lo mismo que con mis alumnos, ¿no? No les tengo que decir qué tiene que pensar, pero sí tengo que hacer eso, ¿no? Entonces, para mí, muchas de las cosas que hago en realidad son metáforas de la vida, ¿no? Y sí, me ayudan mucho a ver la vida más como un conjunto. Y yo tengo un problema que tenemos muchos, que es este del síndrome del impostor, ¿no? De pensar que un día van a descubrir que... Se van a dar cuenta de que no soy tan listo como parezco, que no sé tanto. Y te acordarás que hablamos mucho en la lista de correos y compiló Joaquín Sevilla un post con lo que habíamos dicho. Para mí la solución es suspender el juicio, quiero decir. Yo no sé si soy brillante o soy una piltrafa, pero yo no tengo que juzgarlo ahora, porque lo que hago es que me centro en mi trabajo, quiero decir. Pues por ejemplo, yo tengo escritas unas poesías y una editora me pide una colaboración, yo le presento una poesía, digo, si te vale esto para la antología, ¿qué quieres hacer sin autores? Sí me vale, digo, pues amén. Entonces yo me meto en todos los charcos que me apetece y dejo que el público decida, si le gusta o no le gusta. Y con esa libertad también de rechazar lo que yo quiera, así vamos. Y eso me pasó también escribiendo. Como me gusta mojar en muchas salsas, me gustaba mucho la biología, porque yo pensaba hacer medicina, pues llegó un día que hablando con 2 buenos amigos, un químico y una periodista,
estamos comentando qué difícil es leer sobre ciencia sin tener una cierta base. Si alguien te dice, oye, ¿qué es un quark? Y dices, uff, pues espérate, porque yo eso lo he sabido después de construir un montón de matemáticas una sobre otra, ¿no? Y entonces, pensando después de esa conversación con estos dos buenos amigos, con Adolfo y Belén, luego dije, pues yo creo que lo puedo hacer. Ya llevo algunos años de profe y no se me da mal explicar. Y he explicado casi todo lo que he aprendido al nivel que sea, desde la propia música, todo lo que he aprendido lo he explicado. Y yo creo que no se me da mal explicar y he mojado muchas salsas. Y al día siguiente me lancé a escribir. Y al poco tiempo pues tenía casi terminado ya, porque El cielo es azul, que es el primer libro. Buscando editor, di por casualidad con Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, que es una editorial de referencia del relato corto, y tanto aquí como en Latinoamérica, y le gustó mi trabajo y funcionó muy muy bien ese libro. Entonces también gracias a, pues ahora mismo creo que llevamos 12 ediciones. Oh, pues es respetable, ¿no? Claro, y gracias a que fue muy bien, pues ya nos fuimos animando, y ahora pues el último que hemos publicado, como dicen por su casa, ya es el séptimo. Es el séptimo. Y eso fue primero el libro y luego la divulgación, el espectáculo, digamos, o concomitantes. A mí todo el que me paraba yo les contaba algo. Entonces yo desde que era chiquitito que me ponían a explicar al compañero de al lado, yo me he pasado la vida explicando lo que sabía, lo he explicado, ¿no? Y claro, a raíz de la presentación de ese primer libro, pues yo llevaba algún experimentillo, una cosita con imanes, algo grabado y tal. Y se empezó a ver que eso gustaba mucho. Entonces, a partir de entonces siempre en mis presentaciones hacía alguna cosa. Y a partir del tercer libro ya empecé a incluir muchos experimentos, porque los dos primeros libros, Porque el cielo es azul y Porque la nieve es blanca, son libros de preguntas y respuestas. Pero ya a partir del tercero, del mundo de Max, ya empecé a meter experimentos. Y a partir de entonces pues ya ha sido una tónica en diferentes estilos. Pues, por ejemplo, en Aproxímate son experimentos relacionados con las matemáticas, en Como dicen por su casa son life hacks, y voy tocando distintas teclas para también públicos distintos. Pero sí, porque esto que llamamos cacharrismo, algunos buenos amigos, pues Joaquín Sevilla, Teresa Valdesolís, Javier Armentia, eso de hacer cosas con cosas cotidianas, pues gusta mucho. No ser demasiado listo y sin embargo hacer las cosas es el signo de todo ser humano. Y se ha comentado aquí en un momento dado, como no sé en qué orden van a salir las charlas, los diálogos, tampoco quiero referenciar mucho, pero sí se ha hablado de que en los referentes, hay dos extremos que nos ponemos. Uno es el referente de el mejor del mundo. Entonces, si quieres ser físico, tienes que ser Stephen Hawking, que además tampoco es tan importante, o Lawrence Krauss, o Cecilia Penga-Poskin, o etcétera. Si quieres ser tenista, pues tienes que ser Nadal. Es un extremo. En el otro extremo, lo que les ofrecemos a los niños es la medalla por participar. El de todos somos iguales, con lo cual todos somos especiales. Y cuando todos somos especiales, pues nadie lo hace. Uno es la adoración al esfuerzo máximo, al nivel máximo al que se puede llegar. Y el otro es pues mira, tú con que te presentes al concurso ya llevas trofeo. Y la vida real está en un punto intermedio de todo eso. Yo, mira, ahí te diré, además el otro día lo discutía con un alumno que quería hablar sobre el esfuerzo. Y yo creo que haría falta aclarar varios conceptos, ¿no? Porque además yo a mis muchachos les digo, vosotros sois pobres, mis alumnos, y vosotros sois pobres como yo, que soy pobre también, porque dependemos de un sueldo para vivir. A ver, a lo mejor yo aguanto 2 meses más que tú, este aguanta 3 meses más que yo, pero al cabo de 1 año o 2 estamos todos mal si no tenemos un trabajo. Entonces, es cierto que habrá que inventar otra palabra para los que no pueden comer, ¿no? Cuando a veces ponemos la misma palabra para todos, si llamamos pobreza al que no come y a mí, pues algo falla, ¿no? Claro. Pero lo que no somos es esta cosa de, no, yo tengo un sueldo y vivo bien y tengo una casa y un coche, parece que esto es estable, ¿no? Parecía que se iba a dar cuenta todo el mundo en la crisis del 2009, pero parece que no se han dado cuenta de que realmente somos clase trabajadora, ¿no? Bueno, el esfuerzo. Sí, el trabajador no es solo el obrero. Claro, claro. Entonces, siempre se le vende a la gente el esfuerzo. Hay una frase que me encanta, es un poco chunga, pero me la vas a disculpar, que dice que el Everest está lleno de cadáveres de gente muy motivada. Sí. Y lo peor es que es cierto. Claro, claro. Entonces yo le decía a mis alumnos, sobre todo cuando tú le vendes al pobre, que él es pobre, culpable de su pobreza o de su paro, porque no se esfuerza, hay algo malvado. Ya os voy a decir, hay algo malvado
o muy ignorante, ¿no? En el que dice eso a alguien que no. Cuando los pobres no lo decimos entre nosotros, pues entiendo que es por pura ignorancia, ¿no? Lo que pasa con el esfuerzo, pues yo soy un tipo que hace muchas cosas y que te digo, estoy metido en 1000 salsas y el año pasado, pues entre el musical que hice con mis alumnos, que cantamos en inglés Los Miserables, estuvimos haciendo un espectáculo de 2 horas. O sea, que hicimos un trabajo. Yo trabajo mucho y me esfuerzo mucho. El esfuerzo es lo único que puedo hacer, pero no es una garantía de éxito. Pero es lo único que puedo hacer. Entonces, por eso tengo que esforzarme. Y también se confunden 2 términos que me gustaría distinguir, que son esfuerzo y sufrimiento. Claro. Entonces, una cosa es que alguien se esfuerce para hacer algo y otra cosa es que haya que sufrir para conseguir las cosas. Entonces, yo creo que hay que ir aclarando conceptos, vivir en esa zona intermedia entre da igual lo que hagas, que todo está bien, hijito, no te preocupes, que todo es perfecto, no te frustres en nada, todo está bien. Y eso de he hecho una bronca al niño tremenda, porque yo que juego al tenis así de aficionadillo de nada, pero en las clases ves a los papás gritándoles a los niños que dices, porque el padre, sobre la base de que si el niño entrena lo suficiente puede ser Rafa Nadal. A lo mejor genéticamente no lo va a ser nunca, aunque entrenase todo el rato, ¿no? Entonces, si podemos meternos en lo que nos apetezca, esforzándonos sin necesidad de sufrir, esforzándonos porque es lo único que podemos hacer y luego dándonos cuenta de dónde estamos y luchando entre todos las cosas de todos, pues yo creo que es un camino mucho mejor. No, a mí, yo que desde pequeño quise ser escritor y yo siempre hallé muy extraña a la gente que sufría por su arte, ¿no? Sufro para escribir, qué horror, si es lo más divertido que hago, El escritor por lo menos lo más divertido que hago con la ropa puesta, ¿no? Como dicen. Pero sufrir por el arte me parecía, no lo hagas, es un poco la idea. Pero finalmente hemos hablado de conocimientos y derechos. El conocimiento, el acceso al conocimiento, es un derecho. Es un derecho humano. Una compañera nuestra, Natalia Ruiz Hermanovich, lo que ella se encarga de comunicación científica, viene también del mundo del periodismo y del arte y de la actuación, y ella que se dedica, ha hecho comunicación científica de mucho en astrofísica, ella dice que el acceso al conocimiento es un derecho humano y que cuando los científicos cuentan su investigación a la sociedad, están rindiendo sus cuentas a su jefe. Claro. Y además, por lo que decías de la necesidad de enseñar los derechos humanos, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que el acceso a los resultados del conocimiento científico es efectivamente uno de nuestros derechos y tú eres de aquellos quienes lo hacen efectivo. Javi, muchísimas gracias por esta conversación, me lo he pasado. Así, y creo que para cualquiera será relevante. Gracias a Javi, que no es Javier Fernández Panadero, para mí siempre será Javi Fernández Panadero. Gracias a Naucas, gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a todos los que nos apoyan en GoFundMe y Patreon. Y si no nos apoyan, apóyennos. Visiten nuestra página en Facebook del Rey va Desnudo, también den me gusta, suscríbanse al canal, apóyennos. Recuerden que la ciencia es para todos, que el conocimiento es asunto de todos y es derecho de todos, no excluye a nadie, ni por edad, ni por ninguna diferencia que pueda usted imaginar. Es como el futuro, como el medio ambiente, como la salud, patrimonio de todos. ¿No cree usted?